El pastor Germán Alex Martínez te invita a sintonizar el programa No Retrocedas. No Retrocedas. Que a pesar de que el ser humano no haga la voluntad de Él, cuando le clamamos a Él y venimos arrepentidos y le decimos que nos ayude, viene Dios y muestra su misericordia para con el ser humano. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. en Morazán TV te invita a la congregación Manantiales de Vida Eterna, el Aceituno Yoloaiquín. Dios le bendiga a toda la radio audiencia que nos sintoniza en esta tarde de viernes. Reflexión al final del día, como siempre hacemos acá en el programa No Retrocedas, donde le decimos que avance, que siga adelante en todos los proyectos de su vida y sobre todo no retroceda de la obra de Dios, avance, siga adelante. Creo que el mensaje que siempre viernes a viernes intentamos dar acá en cabina de Radio El Buen Pastor, la 94.9 FM, que nos permite poder llegar hasta la intimidad de su hogar y decirle que Cristo va a premiar a los vencedores, a los que no retroceden, a los que avanzan, a los que siguen adelante, a los que son esos obreros aprobados, porque la Biblia dice que tú y yo debemos presentarnos como obreros aprobados. Es decir, Él no quiere que en algún momento nosotros digamos a lo mejor aprobado, no, desde ya tener la certeza de que somos aprobados porque tenemos su gracia y el Espíritu Santo. Y como el viernes pasado estuvieron conmigo hermana Jessica y el hermano Cruz, hoy también vamos a hacer una plática. Queremos quizás salirnos un poco del encaje de los programas radiales y hacer una conversación. En algún momento usted desea escuchar algún tema, también nos puede enviar ahí un mensaje de texto y nosotros con gusto vamos a ver si podemos dar ese tema acá en radio. Hoy traemos un tema que pueda ser interesante para los que nos sintonizan, así que voy a dejar a hermana Jessica para que nos salude. Salúdanos, Jessica. Dios les bendiga. Pues nuevamente es un placer y que Dios nos da la oportunidad de volver a estar nuevamente esta otra semana junto a nuestros hermanos para poder pues hablar un poco sobre las maravillas y la grandeza de nuestro Dios. Así es que es un placer y espero de que les guste este programa y que Dios les bendiga donde se encuentren. Cruz, puedes darnos ese saludo también especial para la radio audiencia del Buen. Bueno, Dios les bendiga. Un saludo, mis hermanos, amigos que nos van a ver a través de Radio El Buen Pastor. Realmente es una tarde especial. Y un privilegio llegar hasta sus hogares, a la intimidad de sus hogares. Realmente no hay nada como que nos den ese tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y bueno, Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por esas palabras de bendiciones y como siempre esperando la guía de Dios para que ustedes puedan tener a bien la reflexión de esta tarde, de que pueda llegar hasta la intimidad de su hogar y más allá penetrar hasta su corazón, que es la idea principal de este programa. No retroceda, avance, sigue adelante. ¿Saben? Hoy en la actualidad estamos teniendo una serie de dificultades, de problemas. Es más, en nuestro departamento hay una serie también que va encaminado a este problema del que queremos hablar el día de hoy. Y es relacionado a la juventud. ¿Sabes? El día de hoy, la juventud como que tiende un poco a entrar en depresión, en crisis, en momentos donde no sabe a qué va a seguir, no sabe a dónde va. Es una juventud que ha perdido el rumbo, por decirlo así, que ha perdido su identidad. Y sobre ello queremos hablar el día de hoy. Queremos hablar acerca de la identidad joven. ¿Por qué? Porque es triste que las noticias hoy se llenen de jóvenes, adolescentes, preadolescentes, que ya no le tienen sentido a la vida. Así que si tú eres padre o eres joven, quédate estos minutos con nosotros. Vamos a hablar un poco acerca de cómo disfrutar nuestra juventud, cómo tener una identidad sólida, una identidad que te siga adelante. ¿Sabes? Hay un versículo que me llama mucho la atención, escrito en Eclesiastés, y dice:
acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y lo hemos repetido tanto, pero la gran pregunta es, ¿qué ha ocurrido con la juventud de ahora? ¿Por qué la identidad se habrá perdido? ¿Por qué no tenemos identidad? ¿Por qué no nos acordamos de Dios? Y sobre eso vamos a trazar la línea hoy esta noche con hermana Jessica. No sé, ¿qué nos puede decir acerca de la identidad del joven? Primero vamos a definir qué es identidad. Jessica, ¿nos podrías ayudar? Bueno, la identidad en este caso es algo que todos tenemos. Mi identidad es muy diferente a tu identidad y la identidad de él. La identidad prácticamente son tiene que ver mucho los valores que cada quien tiene. Sobre todo, si vamos a enfocar lo que es el cristianismo, son los valores cristianos que cada uno tenemos, Entonces, ¿qué es la identidad del joven cristiano? En este punto vamos a enfocarnos en lo que es el joven cristiano, ¿verdad? La identidad es cuáles son sus valores, la identidad es su forma de comportarse. La identidad tiene que ver el ejemplo que tú estás dando. O sea, dentro de los valores abarca pues prácticamente tanto lo familiar, que es primeramente ahí donde se dan los primeros valores, lo que uno aprende durante lo que está estudiando y lo que se aprende también en la iglesia. Entonces la identidad es como algo único, es la esencia de cada persona. Es una esencia, es algo que te va a caracterizar y te va a diferenciar del resto. O sea, cada joven tiene una identidad, cada joven tiene una esencia, cada joven tiene una característica que es diferente, completamente diferente. Así como mi huella es única, mi huella de mi dedo es única, no es ni parecida a la de mi mamá, a la de mi papá. O sea, cada quien tiene una huella digital única. Así es la identidad de cada uno, es única, es la esencia que tú tienes que presentarle ante, pues en este caso, la sociedad, ¿verdad? Exacto, estábamos hablando acerca de identidad. Y imagínate hoy cuando ya sabes qué es identidad, va relacionado a los valores, a la esencia de nuestro ser, a cómo nos comportamos, que como ya lo dice Jessica, haciendo en resumen, va desde lo que aprendemos en casa, lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos en la iglesia. Y nos podrías reforzar un poco acerca de esto, Cruz, acerca de ustedes ya que han pasado también esa etapa de jóvenes y que nos podrían dar cátedra de este tema. Bueno, es interesante en ver todo esto de la identidad, querido oyente. Es tan amplio, nos pudiéramos pasar aquí todo el tiempo hablando sobre la identidad, pero lo más importante es cómo vamos a ser reconocidos, qué distintivos vamos a tener como evangélicos en medio de una pluralidad religiosa. Es la pregunta, es decir, ¿qué nos va a diferenciar allá en el mundo fuera donde nos encaminamos, donde vamos a trabajar, donde vamos a estudiar, donde nos relacionamos con nuestras amistades? ¿Qué es lo que nos va a identificar? Entonces es importante ver que esto de la identidad es algo que es dinámico y es cambiante. Esta es una dimensión de los seres humanos que se va construyendo y permanentemente con un grado de intencionalidad. Entonces, toda la vida pasamos creando nuestra identidad, todo el tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra, vamos a ir construyendo permanentemente esa identidad que nos va a ir diferenciando, como dice nuestra hermana Jessica, de los demás. Entonces es importante esto. Recuerden, esto de la identidad es algo que es dinámico, es cambiante. ¿Y qué lo hace cambiar? Entonces lo hace cambiar todos los valores, como dice hermana Jessica, y donde nos vamos a ir desarrollando. Es interesante. Va desde los valores y luego Cruz nos dice que es dinámico. Y a esto voy acerca de esto hoy en esta tarde, y es que cuando algo es cambiante, como los jóvenes al día de hoy, no sé si te has dado cuenta que ocurre que somos imitadores. Parece que queremos imitarlo todo. Entonces, ¿qué es la identidad del joven cristiano en sí? Y sería la pregunta que nos deberíamos de hacer. Es cierto, la identidad puede ser cambiante, pero ¿será que yo soy auténtico o estoy imitando algo que no debo imitar?
porque ¿qué estará pasando con la generación de ahora de jóvenes cristianos? ¿Son auténticos o somos meros imitadores? Jessica, ¿nos podrías abordar un poco más acerca de este tema cuando hablamos acerca de esto, de estas dos frases? Que nuestra identidad cambia, pero ¿cómo podemos ser auténticos? ¿Cómo podemos permanecer? Que cuando alguien nos vea diga que por nuestra identidad somos cristianos. Bueno, pues, como dijo Crucito, es bastante amplio. En lo que tú ya lo dijiste, pues fuimos jóvenes, tuvimos la dicha de trabajar juntos muchos años con el hermano Cruz. Cuando hablamos de identidad, hay una alabanza muy bonita que la piden bastante, por cierto, en la radio, que dice, yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Dice. Ya saben de qué alabanza me refiero, ¿verdad? Soy amado porque soy amado. Vaya, dice sobre todo, cuando la identidad es cambiante, sí, porque a la medida nosotros vamos creciendo. Yo no soy la misma que fui cuando era un adolescente, no soy la misma persona que fui cuando tenía mi mayoría de edad, no soy la misma persona antes de casarme, no soy la misma persona hoy que ya estoy casada. O sea, he tenido cambios, pero hay algo que no debe de cambiar. Es ahí donde se ve la identidad de alguien. ¿Qué no debe de cambiar? El temor a Dios. Eso es lo primero. O sea, la identidad de un joven cristiano, por más cambiante que el mundo sea, porque el mundo de ahorita no es cuando Cruz y yo éramos jóvenes. La tecnología no se había revolucionado como está ahora, para nada. Empezaban los teléfonos, empezaban cosas acá. No es como ahora, pero ¿qué es lo que hace falta generalmente ahorita en la actualidad? El temor de Dios es principalmente, creo que es lo que es la característica principal que en los jóvenes está faltando. Y tú sabes cuando me gustó el tema de identidad porque es algo muy conocido en Daniel, nos habla de los 3 jovencitos que fueron cautivos junto a Daniel, tuvieron una identidad. ¿Cuándo la tuvieron? Ellos lo demostraron muchas veces. Si vemos jóvenes con identidad, creo que fueron ellos los que más podemos tomar como ejemplo. El primer ejemplo que hicieron, y Daniel tomó, que dijo que no se iba a contaminar con la comida y la bebida y las costumbres de Babilonia. Ahí esos muchachos se pararon con una identidad de siervo de Dios, temor de Dios. Esa es la identidad joven que usted tiene que pelear y es la identidad que no tiene que faltarle ni tiene que cambiar. El mundo es cambiante, Crucito lo dijo. Ahorita pueda que tengamos unas emociones que no las logren todavía controlar, emociones no hay claro qué quiere ser, pero el temor a Dios y el servir a Dios, eso jamás se tiene que quitar de su vida. Principalmente es el temor a Dios. En mi punto de vista y la poca experiencia, porque tampoco soy tan vieja, es el temor de Dios. El temor de Dios en su vida le va a dar la característica principal y la esencia principal ante esta sociedad cambiante. ¿Por qué? Te digo yo, porque cuando yo era estudiante de bachillerato siempre me decían, tú eres cristiana, ¿verdad? Iba a la universidad y toda la vida me dijeron, tú eres cristiana. Cuando uno se topa con personas, con diferentes personas, tú eres cristiana. Y una vez yo le pregunté, ¿por qué me dijo que yo soy cristiana? 3 cosas me dijo la persona. No te pintas, toda la vida que te he visto siempre has usado falda y tu forma de ser, no sé, pero tenés algo que se refleja que tú vas a la iglesia. Eso es lo que yo quiero abordar. Hay algo que a usted le va a reflejar, pero lo va a reflejar siempre y cuando el temor de Dios esté en su vida. Exacto, mantenernos auténticos. Imagínate reflejar eso, reflejar la gracia de Dios en nuestra forma de hablar. A Pedro en una ocasión le dijo, tú hablas como uno de ellos. El cristiano se diferencia en su hablar porque su léxico no está contaminado con las palabras o costumbres que se utilizan en el vulgo, por decirlo así, que se utilizan afuera, o frases correctamente dichas que se utilizan solo para menospreciar o mirar con desdén a otra persona. Somos personas que hablamos lo que la Biblia dice que hablemos, y de ahí nuestro vocabulario no debe ser soez. Nuestra forma de vestir debe ser con decoro, dice la Biblia, y otros aspectos más que Cruz nos podría mencionar para tener esa identidad de ser auténticos en la sociedad. Bueno, creo que hay una situación muy compleja y es el hecho de si hay una identidad de nosotros los evangélicos, nosotros los cristianos, y sí la hay. Existe un debate
esto es cuando surge una afrenta que se llama la crisis del concepto de la verdad. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que estar fundamentados, como dice la Biblia, en la roca que es Cristo. Y entonces, basados en eso, no nos tienen que hacer mover cualquier corriente ideológica, porque de hecho es una crisis cuando vemos esto de la crisis de la verdad, porque todo el mundo tiene la verdad. Entonces, todas las religiones, todas las corrientes, ellos dicen tener la verdad. Y realmente el joven o el cristiano entra en una crisis. Bueno, ¿quién tiene la verdad? Entonces tenemos que ir a la cruz, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que fundamentarnos en lo que dijeron los apóstoles, pero realmente tenemos que ir a la cruz a sacrificio para que Dios nos ilumine y nos perdone prácticamente y nos redime del pecado para tener una nueva visión, porque realmente las cosas espirituales, dice Pablo, se entienden espiritualmente. Entonces, si usted acepta a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, te va a tener una visión diferente y va a poder ver las cosas de otra manera espiritualmente. Exacto, es ahí. Y llegando ya a ese punto espiritual, la gran pregunta es, ¿por qué el joven cristiano hoy no le encuentra sentido a estar en iglesia, a la vida? Es difícil el día de hoy mantener que se tenía antes de buscar a Dios. Y digo esto porque hoy en día los jóvenes como que hemos perdido esa pasión por adorar, hemos perdido esa pasión por aprender de la Biblia. Sabemos mucho y sabemos cosas interesantes acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Es más, es interesante hoy con los ciertos cambios que está llevando este planeta, jóvenes que hoy son influencers, jóvenes que manejan muy bien las finanzas a su corta edad, gente que es empresaria a corta edad y sabe mucho quizás hasta de las criptomonedas, sabe mucho de las redes sociales y sabe de todo, pero es triste saber que hay una generación de jóvenes que no conoce a Dios. Es triste, y no estoy hablando de la gente que no va a la iglesia, gente que va a la iglesia o jóvenes que asisten a la iglesia, pero solo asisten, no conocen a Dios, no han tenido un encuentro con Dios, no tienen ese momento con Dios. Y hablo esto porque cuando hablamos de esta generación de jóvenes, es la generación del joven que se le ha conocido como la generación del conocimiento, pero desconoce la Biblia. Le preguntamos algo de la Biblia, lo desconoce. Yo sabía, cuando iba creciendo entre los niños jóvenes, para uno era una pasión aprenderse los libros de la Biblia, aprenderse un capítulo de la Biblia, aprenderse un versículo de la Biblia, pero al día de hoy vamos a la iglesia como un club de moda donde voy a vestir, donde voy a calzar, donde voy a estrenar, pero rara vez voy con la intención de inquirir de la Biblia. ¿Qué le podrías decir a este tipo de joven que sí asiste a una iglesia, que sí se congrega, que sí es quizás fiel en muchos de los temas espirituales, pero que no conoce a Dios? Bueno, pues lo primero, y creo que es algo ya, una palabra que rayada se puede decir, dejar de un ladito la tecnología. Eso realmente lo vemos como una broma, pero el problema es que todavía creo que el joven no ha alcanzado la madurez o no ha visto realmente. La tecnología no es que es mala. Generalmente a nosotros nos catalogan por personas de que no queremos, que somos a la antigua. Nos pueden decir así. Muchas veces se tiene el concepto que las iglesias cristianas evangélicas no somos modernas, ¿verdad? Se tiene ese concepto. No es eso, no es que no seamos modernos. El problema es que la juventud actual no ha entendido la importancia de darle tiempo a Dios. Yo me acuerdo, tú que estabas hablando ahorita y dices de que cuando tú creciste tenías ese deseo de aprenderte textos bíblicos, ese deseo de saber más de la Biblia. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 10 años creo, había una sociedad de jóvenes fuerte aquí en la iglesia. Y a mí me gustaba venir, ¿por qué? Porque el que predicaba de vez en cuando decía,
de que el que daba Deuteronomio 5:5, quien lo busque primero lo puede leer. A mí me encantaba ganarle a todos los jóvenes y pararme yo a leer aquel texto. Era una competencia la que uno agarraba, era una pasión, creo, por estar acá, y eso realmente es una decadencia la que hay ahora. ¿Pero por qué? Porque el enemigo ha venido arrastrando todo. La pandemia, como tú sabes, nos vino a terminar de enfriar. Realmente. Ahora todo es virtual, ahora hay cultos virtuales, los mensajes virtuales. Entonces hay una acomodación. ¿Qué es mi consejo para el joven? Que no se deje acomodar, que lea la Biblia, que busque de Dios. Sé que es aburrido muchas veces. Bueno, tú que eres lector de la Biblia, tú les puedes dar tips cómo sentir el deseo de leer la Biblia, el por qué necesitan saber de la Biblia, qué voy a encontrar yo en la Biblia. Muchas veces decir, ay, no, leer la Biblia no. ¿Por qué, joven? Porque en la Biblia usted va a encontrar la respuesta muchas veces a muchos problemas. En la Biblia se encuentra la base prácticamente de mi vida, de mi futuro. Lo puede ver así de algo que no tiene lógica, pero en la Biblia nosotros encontramos los textos principales en las diversas pruebas y adversidades que tal vez usted va a empezar a enfrentarse. Es la Biblia la base de su vida. Es la Biblia la base de todo lo que va a empezar a sobrellevar de aquí en adelante. Por eso debe de leer más la Biblia, buscar más de Dios, hacer un momento más íntimo con Dios, empezar a orar 1 minuto, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, ir aumentando 1 minuto. Cuando vengan a darse cuenta van a estar orando 10, 15 minutos, porque la oración es algo muy fundamental también y es algo que se está perdiendo. Exacto, como jóvenes nos encanta mucho el entrenamiento, ir al gimnasio, así que hoy vamos a entrenarnos espiritualmente, vamos a leer un poco más la Biblia, vamos a orar un poquito más y a lo mejor un poco más a la iglesia. Es interesante cuando hablas de todos estos temas porque hablar de los jóvenes el día de hoy es la que se está apartando. ¿Pero por qué? Porque hoy tenemos una falsa identidad, hemos perdido esa parte de, como decías tú, hace años era una pasión competir. Habían iglesias que hacían hasta competencia de textos bíblicos. Y es interesante que no solo pase en 1 o 2 iglesias. En el trabajo me toca atender a gente que está líderes de jóvenes y me han dicho que ahorita, en este momento, es una media en todas las iglesias. Hay jóvenes que ya no quieren asistir. Me dice, yo estoy a cargo de 80 o 100 jóvenes y solo me llegan 15 o 20 a la iglesia, me dicen. Y eso es difícil, es duro para convencer a los demás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hicimos mal? Porque como iglesia nos debemos de preguntar, ¿qué ha pasado para que el joven pierda la pasión? ¿Será que antes venía por miedo? ¿Será que antes venía obligado? ¿Qué está pasando hoy? Hoy que estamos en esta revolución, o es que nos hemos adoptado a una falsa identidad y en esa falsa identidad que tenemos nos permite no ir a la iglesia. Háblanos un poco acerca de las falsas identidades, Cruz. Bien, es importante, joven, detenerse pues a examinar lo que son las falsas identidades, ¿verdad? Con las cuales se ha alineado. Muy importante es reconocer cuál es la antigua condición en la que estábamos. Dice la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados. Olvidarnos de las etiquetas, de los diagnósticos, los miedos, las circunstancias a las que a veces el joven se aferra. Y esto es lo que se interpone entre el joven de hoy o la joven y una liberación total. Realmente cabe la pregunta de decir, ¿cómo sería nuestra vida cristiana si nos identificáramos constantemente con la verdad de Dios? Bueno, no nos haría las opiniones negativas de los que nos rodean. Además, tendríamos que ser más libres porque la palabra del Señor dice que si conocemos la verdad, esa verdad nos hará libre. Entonces, movernos en esa verdad es poder identificar cuáles son esas falsas identidades a las que estamos sometidos. Exacto, lo que tú dices es muy cierto. Es interesante lo de la falsa identidad. ¿Y por qué hablar de la falsa identidad? Porque hoy en día, lo que dijo Cruz es cierto. La opinión de los demás en ocasiones influye en nuestra vida.
Si alguien nos dice, no, es que tienes que vestirte de una manera distinta, tienes que hablar de una manera distinta. He tenido amigos que más de alguna ocasión me han invitado a probar alguna bebida no debida. Y he tenido un montón de amigos de eso. He estado en un con ellos, donde ellos han estado tomando sus bebidas y me han dicho, no, es que si tú eres un amigo de nosotros, tienes que acompañarnos acá. Yo puedo estar ahí en la mesa con ellos, a lo mejor alguien podrá tomar una fotografía en ese lugar, pero a mí me va a ver con una bebida diferente, muy diferente a la que ellos están tomando. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que ser auténtico donde sea. Porque el problema es que ser cristiano en la iglesia es bonito, pero ser cristiano de esta cantidad de amigos es donde uno se prueba, donde uno realmente va a pasar la prueba, donde uno realmente va a salir avante, va a salir victorioso y donde la opinión de ellos no va a incidir en mis principios. El problema de los jóvenes de hoy, porque hoy la mayoría de los jóvenes, por tener una serie de reacciones, por ser más populares en TikTok, salimos bailando alguna coreografía que no es cristiana. Y no es que existan coreografías cristianas, pero puede alguien salir danzando con el himno de victoria, pero no lo hace. ¿Sabe? Tiene que utilizar una de estos tipos que hablan de drogas, de sexo, de lascivia, y salir ahí en TikTok. ¿Por qué? Porque quiero tener 5,000, 10,000, 20,000 seguidores. Pero inclusive la Biblia te dice, ¿de qué te sirve? Y aplícalo a la fama. Si eres el más famoso de Morazán, si eres el más famoso de El Salvador o del mundo entero, pero si al final pierdes tu alma. Doy gracias a Dios, el tiempo en radio es corto, pero es interesante tenerlos a ellos acompañándonos cada viernes. El próximo viernes podemos extender quizás una segunda parte de este tema y poder hablar un poco más de temas de cómo el joven también tiene que buscar de Dios, no solo el agricultor o la gente pobre, no, también el joven, no solo los ancianos, porque alguien me decía, no, es que el cristianismo es para los viejitos, no, es también para nosotros los jóvenes. Así que esperamos el próximo viernes poder llevar un tema central y poder ser interesante siempre y decirle a ustedes que no retroceda, que tenga identidad, que sea auténtico, que no le afecten las opiniones, siga adelante, porque a los que siguen a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gracias, Jessica, por estar con nosotros este viernes y Dios mediante pueda hacer recurrente este tipo de programas. Bueno, pues le damos gracias a Dios y pues siempre joven, bueno, nos dirige porque es directamente para el joven, no trates de encajar en un mundo donde al final va a ser, tu alma se va a perder. No trates de encajar en un lugar donde te vas a alejar de lo que es más importante, que es Dios. Busca a Dios porque va a ser el único amigo que en las buenas y en las malas va a estar contigo. Va a ser el que te va a escuchar en los momentos de aflicción, en los momentos de tribulación. Él es la persona. Así es que Dios les bendiga y pues esperando escucharnos en algún viernes de aquí en adelante. Gracias, Cruz, por estar con nosotros y es interesante haber tocado este tema. Creo que a muchos jóvenes les caerá bien y gracias por estar con nosotros. Bueno, realmente es un placer, un gusto, un privilegio haber estado con ustedes. Y solo termino con este texto bíblico que dice en Gálatas, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo está nuestra identidad. Dios les bendiga a todos. Aleluya, damos gracias a Dios. Vamos a despedir el programa y esperarlos el próximo viernes de 6 a 6:30 de la tarde. Y también decirles que nos puedan ver a través de Canal 3, los que tienen Morazán TV. Ahí estamos pasando el programa No Retroceda de 5 a 6 de la tarde. Es un programa de que lo estamos innovando para la televisión y que Dios mediante pueda llegar también hasta su hogar si tiene la capacidad de poder ver el Canal 3. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de poder llevar este programa hasta la intimidad de los hogares. Bendice a Jessica, bendice a Cruz, ayúdanos a salir adelante, Señor, y que viernes a viernes podamos llevar temas que sean interesantes para la población de Morazán y donde nos sintonizan en la 94.9 FM a través de las diferentes plataformas virtuales, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.
Así que será hasta el próximo viernes, 6 a 6:30 de la tarde. Bendiciones a todos. El pastor Germán Alex Martínez te invita a sintonizar el programa No Retrocedas. No Que a pesar de que el ser humano no haga la voluntad de Él, cuando le clamamos a Él y venimos arrepentidos y le decimos que nos ayude, viene Dios y muestra su misericordia para con el ser humano. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. en Morazán TV.